Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a generar este drapeado estilo scrunchie en un vestido que he denominado Irish, pero además el vestido tiene tres opciones. Vemos aquí con estos coloridos, tonos pasteles muy veraniegos, tres diferentes estilos, aunque los tres están relacionados. En el primer ejemplo y el más simple es un solero con un entalle, ¿sí? En la parte del busto, tiene tirantes y una falda lineal larga, con nuestro drapeado estilo scrunchie en la base, igual que los demás. Sin embargo, estos dos vestidos son muy similares porque en realidad es el mismo vestido, uno más largo que el otro, pero tiene una diferencia. Es más elaborado porque tiene un corset, ¿sí? Aunque es un corset tipo lencería, o sea, está hecho con varillas rigelene y con tela liviana, no tiene el armado de un corset de alta costura, pero tiene copas armadas forradas con corte, copa redonda, y tiene las varillas con los recortes, ¿sí? Además, cuenta con un tirante que se coloca en el lateral donde está la costura que sirve también para sostener el vestido. Se ha colocado a modo de drapeado una tela traslúcida, podría ser una organza, que se ubica en el lateral de la copa y luego plegándola rodea el bajo busto de la copa opuesta. Una vez más vemos nuestro drapeado aplicado estilo scrunchie. Este tipo de drapeado lo podemos ver de diferentes formas. En este caso está en el bajo del vestido, pero también lo podemos ver en el cuello, ¿sí? Generando un estilo off-shoulder. Como por ejemplo en este caso. Es muy similar a el vestido corto de los modelos anteriores, pero es en el escote donde se aplicó el drapeado, ¿sí? Podemos ver que esta pieza está suelta totalmente y tiene la terminación independiente, o sea, esto podría ser perfectamente desmontable, colocándole unos ganchitos y unos brochecitos en el drapeado, se podría aplicar y luego si lo deseo lo puedo retirar. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el drapeado está totalmente suelto, ¿sí? Que no repite forma y que se generan los pliegues de forma caprichosa, porque este está hecho exactamente como se hacen los scrunchie, solo que para este efecto se ha sustituido el elástico que llevan los scrunchies por un corte de tela menor que la tela exterior y se crea entonces los pliegues irregulares. En el día de hoy vamos a aprender a hacer estos tres modelos y además les voy a enseñar rápidamente cómo resolver el drapeado que se superpone en la base de los vestidos. Vean atentamente el video hasta el final para no perder ningún detalle, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Bien, aquí tenemos todo el desarrollo del trazado de las tres opciones de vestido. Vamos a comenzar por estos dos modelos. Voy a diseñar el vestido largo y luego el vestido corto, por supuesto, se adapta simplemente cortando la falda. En este caso, los modelos tienen la copa redonda. Entonces, vamos a analizar la blusa. Como siempre, vamos a utilizar los patrones básicos que previamente hemos trazado a medida, probado en tela, corregido y una vez más convertidos en papel para que sea nuestra plantilla de trazo, ¿sí? El básico no se modifica, lo que hacemos es copiarlo en un nuevo papel y a partir de allí vamos a hacer el diseño. En la lección yo dejo el básico por debajo de la copia o del diseño que estamos haciendo para que veamos el proceso de la transformación.
Comencemos por la parte superior, o sea, la blusa de este vestido. Voy a utilizar el círculo auxiliar del radio de mama como referencia para dibujar nuestra copa redonda, que es la que compone o la que recorre la forma real de la mama. El círculo auxiliar del radio de mama se traza a partir del radio que se mide desde el punto más alto del busto, o sea, donde está el pezón, hacia la base de la mama en el cuerpo con la ropa interior puesta, ¿sí? Esa medida, que es el radio, es la que vamos a tomar desde el centro, donde estaría la altura y separación de busto. Allí ponemos el punto y luego vamos a trazar, ¿sí?, un círculo con ese radio, y entonces esta figura me representa el tamaño y la posición de la mama en este patrón. Voy a dibujar mi escote tipo corazón rodeando el perímetro superior de mi círculo auxiliar hasta llegar al lateral donde está la sisa. Voy a conservar la pinza de busto y la pinza de entalle. En el escote voy a trazar una pinza auxiliar de 1 centímetro, partiendo como el vértice desde la pinza de busto hacia el escote. Tomando de referencia una vez más la parte inferior de nuestro perímetro del círculo auxiliar, voy a dibujar el corte de la copa, lo que sería un corte imperio, ¿sí?, redondo, así como lo vemos en el dibujo. Voy a dejar aquí unos centímetros para que sea el centro, ¿sí? Esto facilita la forma, ¿sí?, para que las mamas no queden en una única línea, sino que queden separadas, divididas una de la otra. Esta línea va a copiar entonces el círculo auxiliar, y cuando llego a este punto donde está la pinza de busto, voy a trazar una línea recta hasta el escote, y me va a quedar esta pieza aparte que ya no pertenece a la copa, sino que va a pertenecer al resto del patrón, que es la cintura, ¿sí?, o el bajo busto de esta copa. Voy a acentuar la pinza de entalle en el bajo busto 1 centímetro a cada lado y en la cintura 0,5. Voy a trazar una pinza extra de ajuste en el centro del patrón de aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? Involucra la copa y el resto del patrón. En algunos casos, ¿sí?, cuando hay mucho busto, tal vez se tenga que hacer una pinza auxiliar aquí, en este corte y en este corte. Pero eso lo podemos ver solamente en la prueba. Por el momento lo vamos a dejar así. Si nosotros hacemos la prueba en tela y veo que aquí está sobrando tela, entonces le hago una pequeña pinza, ¿sí?, aquí, de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando arme la prenda va a ajustar y va a marcar mejor la mama. Voy a dibujar una falda línea A simple. En el modelo no tiene una pinza cosida, ¿sí? La tela obviamente es elastizada, entonces no necesita esa pinza. Por lo tanto, la voy a desestimar descontándola desde el lateral. Pero atención, como en el corset desconté 1 centímetro, o sea, 0,5 más 0,5, también lo voy a descontar en el ajuste de la cintura de la falda. Por lo tanto, en mi caso, la pinza de entalle de la falda tiene 2 centímetros más 1 centímetro que le desconté a la blusa, serían 3 aquí. Tomando de referencia la nueva posición del lateral de la falda, voy a trazar la línea lateral de esta manera con una inclinación. Observen, aquí tengo la regla que me marca el largo total. El largo lo determino restando 10 centímetros del largo de la falda base. Voy a colocar la regla haciendo que coincida la nueva posición de la cintura pasando por la cadera, ¿sí? Y observen aquí que tengo una divergencia con el largo. Tengo que corregir esto. Entonces, lo que hago es trazar una nueva línea
y cortar este excedente para que la falda tenga la misma medida en el lateral que en el centro. De esta manera, cuando la persona se coloca la prenda y esto cae por la gravedad, no queda más larga en el lateral, queda nivelada. Es importante saber que cuanto más separada esté esta línea lateral de el hilo o la caída perpendicular, más grande va a ser esta separación generada, ¿sí? La falda corta se traza a partir de esta misma falda, simplemente lo que hacemos es cortarla al largo deseado, como vemos aquí y como vemos aquí representada en la parte posterior. Una vez que cortamos las piezas del corset, se verían de esta manera. Vamos a tomar las piezas que corresponden a la copa y las vamos a aislar del resto, como se ve ahí. Ahora, estas piezas que quedan flotando, tenemos que integrarlas con cada una de las secciones. Aquí, que era una pinza, la voy a cerrar. De esta forma, aquí, cierro la pinza que había dibujado inicialmente y convierto entonces las dos partes en una única que es la central del corset. Recuerden, aquí teóricamente está el doblez de la tela. También podría tener un corte y una costura, ¿sí? Depende del gusto de cada uno. Y esta pieza también, que es parte del lateral y que junto con el lateral inferior creaban parte de la pinza de busto, la voy a conectar de esta manera y la voy a cerrar también para, una vez más, generar una pieza completa para el lateral. Tenemos lista la parte inferior del corset y ahora vamos con la parte superior. Como vimos, tiene un corte transversal la copa, por lo tanto tenemos que considerar las dos piezas superiores por un lado y las dos piezas inferiores por otro, ¿sí? Aquí simplemente lo que debo hacer es cerrar la pinza de ajuste, coloco el punto ancla aquí y la cierro. Y de esta forma estoy creando esta punta que queda aquí, se genera luego aquí una curva. También he trasladado esta pinza a la sección del recorte. Ahora tengo que cerrar la parte inferior de nuestra copa. De esta manera, coloco el punto ancla en ese vértice y cierro la copa, ¿sí? Cierro la mitad de la taza, ¿sí? O la copa, y tengo las dos piezas listas para que modelen la mama. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Pasemos a la parte posterior, que es muy simple y rápida. Voy a trazar un escote recto con una leve caída que aproximadamente le di, en mi caso, unos 16 centímetros en el centro del patrón, y voy a conservar la pinza de entalle original. En el escote voy a acentuar a cada lado 0,5, o sea, en total 1 centímetro. También voy a acentuar en la cintura 1 centímetro para que se ajuste aún más, porque recuerden que esto es un corset. Para la falda voy a proceder exactamente igual que hice con la delantera. Es exactamente igual, con la diferencia que simplemente le ajusté 1 centímetro, igual que en la parte superior. Y en la parte inferior voy a restarle 10 centímetros. Y, por supuesto, como ven aquí, para la corrección voy a restarle, ¿sí?, la diferencia para que quede aplomada. Recuerden que esta medida, el lateral de la parte posterior, tiene que ser exactamente igual que el lateral de la delantera, deben coincidir. En la parte del lateral le resté la pinza, solamente la pinza, porque el centímetro que estaba agregado en este caso se lo coloqué aquí en el centro del patrón. Y por supuesto la falda se va a cortar desde este mismo patrón. Pasemos a diseñar el otro vestido, que sería el que tiene la línea un poco más suelta, tiene un vuelo más amplio y la parte superior es una blusa, no es un corset, ¿sí?, aunque tiene el entalle necesario.
Tengo aquí el trazado, como ven es muy parecido, varía aquí el hecho de que no tiene la copa. Voy a tomar aproximadamente la mitad de la altura de la sisa del básico y allí voy a determinar el final de la posición donde luego irá el tirante, y aquí entonces dibujo un escote pronunciado tomando de referencia el círculo auxiliar de radio de mama y también la sisa. No voy a poner una pinza auxiliar en la sisa, sino que voy a aprovechar el corte que tiene este vestido justamente, y ahí es donde voy a poner el ajuste. Voy a conservar la pinza de entalle y la de busto, y a la pinza de entalle a cada lado le voy a restar 1 centímetro en el bajo busto y en la cintura 0,5. Exactamente lo mismo voy a hacer con la falda. En este caso voy a utilizar la pinza de entalle en la falda para darle un extra de vuelo. Voy a proceder de todos modos igual en el lateral. Voy a apoyar la regla en la diferencia que hay entre la cintura y la primera cadera y voy a trazar la diagonal que tiene que medir, observen la regla, mide exactamente lo mismo que el largo frontal. La falda, igual que en los otros casos, la hice 10 centímetros menos. Y desde el vértice de la pinza de busto voy a trazar una perpendicular que es una línea de corte. Aquí a un lado tengo la blusa de la parte posterior. La falda de la parte posterior es exactamente lo mismo, por lo tanto no la voy a dibujar, uso el mismo patrón de la delantera. Para la parte posterior voy a hacer un escote más bajo, ¿sí? Observen que el tirante aquí está en la mitad de la sisa, pero aquí lo voy a hacer un poco más bajo. Esto es a gusto, también podrían hacerlo recto, es otra opción. Esto es a gusto, si quieren también pueden elevarlo. Vamos a hacer una espalda un poco más despojada. Desde ese punto voy a trazar entonces el escote y la sisa, y desde allí voy a hacer un corte en diagonal hasta ubicarme cerca de la pinza de entalle. En la cintura voy a ajustar 1 centímetro y aproximadamente consideré un escote a 18 centímetros de la cintura. Para la transformación simplemente lo que debo hacer, aquí tengo las piezas recortadas, es vaciar la pinza de el tirante y la del entalle, separando la pieza central del lateral, y luego simplemente hay que cerrar nuestra pinza de busto de esta forma y tengo el clásico corte princesa, le dicen, ¿sí? Corte de entalle, donde este tipo de trazo lo usamos muchísimo, muchas veces en muchas prendas. Lo van a usar mucho si ustedes aprenden a trazarlo correctamente. Y luego aquí simplemente hay que separar por la línea auxiliar y tengo las dos piezas listas. Para la falda, lo que debo hacer, esto también lo hemos hecho muchas veces, es cortar por la línea auxiliar hasta el vértice de la pinza de talle, y colocando el punto ancla justamente en el vértice de esta pinza, cierro de esta manera, trasladando el ángulo de la pinza de entalle a el bajo, generando el vuelo, ¿sí? De esta manera. Y tengo una clásica falda Eva C. Pasemos a la definición del último vestido, que es muy simple y también es un súper básico. Este tipo de vestido lo van a ver miles de veces repetidos en prendas simples, en prendas de alta costura, y es bueno que lo sepan diseñar. Una vez más voy a utilizar la plantilla básica, pero en este caso corta, o sea, la mitad de la pierna, y voy a necesitar el círculo auxiliar del radio de mama para dibujar el corset. Voy a trazar un escote simple, recto, hasta este punto, y luego con una leve caída hacia la sisa, colocar una pinza de entalle en el escote, conservar pinza de busto y pinza de entalle. A la pinza de entalle en el bajo busto le voy a quitar 1 centímetro a cada lado, y en la cintura 0,5. Exactamente lo mismo voy a hacer con la pinza de la falda. En este caso la pinza está cosida, ¿sí? Y la pieza tiene una unión en la cintura, ¿sí? O sea, la pieza se corta en dos partes separadas.
Luego voy a restarle al largo total de la falda 10 centímetros. En mi caso la falda base tiene 50 centímetros de largo, por lo tanto esta falda tiene 40. Pero por supuesto la medida del largo es a gusto. Tengo aquí la pieza del corset, que es la que lleva la transformación, ya recortada. Simplemente lo que tengo que hacer es vaciar la pinza del escote y la del entalle, y una vez más tomo la pieza superior del lateral. De esta forma cierro la pinza de busto y genero los dos recortes anatómicos para este corset. Este es el corte clásico del corset básico. Para la parte posterior voy a proceder igual que lo hice con el vestido de copa redonda, solo que en este caso la caída en pendiente es a 16 centímetros en el centro del patrón, y voy a conservar la pinza de entalle tal cual como está. Si quiero puedo hacer una acentuación aquí en el escote. Eso es para que se sostenga mejor, se pegue mejor a la espalda por debajo de los omóplatos. Y luego voy a ajustar 1 centímetro en la pinza de entalle, como se ve aquí en el dibujo. Exactamente lo mismo voy a hacer con la falda, ¿sí? Para que marque aún más la cintura y destaque los glúteos. Y voy a conservar la pinza original de entalle tal cual como está. La falda va a ser 10 centímetros más corta que la básica. Y tenemos listo nuestro vestido de la opción del drapeado en el escote. Para esta parte, yo voy a necesitar la medida completa del cuerpo con los brazos al lado, ¿sí? La persona se debe parar derecha con los brazos a cada lado del cuerpo, relajada, y tenemos que tomar la medida donde estaría la posición de los escotes, ¿sí? Alrededor, tomando en consideración los brazos, y una vez más, donde pasaría por debajo de los omóplatos el escote en la espalda. Tengo aquí una representación de lo que deberían hacer. Por supuesto, estos son los patrones. Si ustedes tienen la persona, es mejor tomar la medida con la persona. Pero deberían tomar entonces la distancia que hay en la espalda y, en este caso, 2/3 partes del ancho de la manga, y luego una vez más la parte posterior donde estaría el escote y 2/3 partes del ancho de la manga. Tenemos dos colores para que veamos que son dos medidas diferentes, no son exactamente iguales, y luego vamos a sumar estas dos medidas y esta es la mitad del recorrido completo. O sea, esta medida tendría que estar duplicada para obtener el contorno completo de nuestro cuerpo. O sea, esta pieza debe rodear el cuerpo con esa medida. Esa es la medida de el holán terminado. Para el drapeado yo voy a tener que multiplicar entre 2 o entre 3, dependiendo los pliegues que quiera, esa medida. Entonces corto la tela exterior con la medida 3 veces y la tela interior, que es la que hace el efecto del scrunchie, una vez la medida tomada, como lo vimos recién en los patrones. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Pasemos al tutorial de la estructura que generamos a partir de puntadas en el drapeado. Esto está basado en la técnica de Canadian Smoking, o también llamado capitoné, manipulando la tela simplemente con puntadas. Esto se logra con puntadas. Las puntadas se hacen desde el revés y por el derecho generamos este efecto, ¿sí?, de volumen y de diseño tridimensional. Tiene varias aplicaciones. En esta imagen podemos ver la secuencia de puntadas que se hace en la técnica de capitoné. Ahora sí, les voy a mostrar entonces este efecto de puntada con una pequeña variante, una libertad que me tomé de uno de los básicos puntos para hacer nuestro drapeado. Comencemos con el tutorial que les voy a presentar aquí en una serie de imágenes,
Y empecemos con el número 1, donde vemos el trazo esquemático de la pieza que vamos a drapear. Voy a necesitar un rectángulo que mida de alto la medida deseada por 2. Ejemplo, si yo quiero que terminado el holán mida 20 centímetros, entonces nuestra pieza tiene que medir 40 aproximadamente, más márgenes de costura, por supuesto. Y de ancho, ¿sí? O el largo completo de este rectángulo, como quieran llamarlo, tiene que medir la medida de el lugar de aplicación, ¿sí? Recuerden que cuando se trataba del escote era el contorno del cuerpo con los brazos a cada lado. Y si se trata de la parte inferior en la falda, debería ser el vuelo de cada una de las faldas rectas o la C base. Vamos a medir el borde inferior completo y esa medida la vamos a duplicar. En mi caso, con el doble fue suficiente para crear el efecto. Pero como siempre les recuerdo, todo va a depender de las medidas que le coloquemos a estos triángulos que vamos a dibujar. Podemos hacerlo más grande, más chicos, más juntos, y eso va a variar entonces en el resultado final. Como siempre, les voy a recomendar una vez más que ustedes hagan una prueba. En principio, con el doble es suficiente para hacer el holán que vamos a ver de muestra, ¿sí? Yo voy a marcar la altura, ¿sí?, de esta pieza y voy a determinar la mitad. La línea central que vemos aquí es un doblez que voy a hacer con la plancha de marca y también puedo marcar con la plancha las otras puntas para que me sirvan de guía, ¿sí? La plancha ayuda mucho en este caso. En mi caso, medí 12 centímetros la separación, ¿sí?, que hay entre la línea central y la próxima línea, ¿sí? Hay 12 centímetros de espacio. Y esa misma medida voy a tomar de referencia para trazar en la línea central 12, 12, voy a marcar de esta forma, 12, 12, y luego en cada una de las otras líneas voy a marcar el doble, 24, 24, 24 y luego aquí abajo también 24, 24. Esto va a permitir que yo haga un triángulo, ¿sí?, de 24 centímetros de base por 24 de alto. Pero en realidad al dividirlos con la línea central voy a tener un pequeño triángulo de 12 por 12 y luego invertido otro 12 por 12 y así es como lo tenemos que tomar. No tanto como los triángulos grandes, sino como los triángulos pequeños, porque de esta manera es donde yo voy a hacer las puntadas. O sea, las puntadas van a ir de mitad de la pieza hasta el vértice superior del triángulo y otra vez volvemos a la mitad y otra vez al vértice, pero en el triángulo invertido. Así es el lineamiento que tiene la puntada. Esta sería la muestra esquemática. Tengo aquí lo mismo que acabamos de ver, pero en la tela, y he marcado con alfileres y con tiza donde estaría el recorrido de cada una de las puntadas. Por supuesto lo marqué aquí con una línea blanca para que se vea mejor, porque la verdad que no se veía la tiza con la tela y desde luego se ve deformado porque está en perspectiva la foto, si no está sacada bien de arriba. Pero lo que podemos ver es la línea central que divide la pieza de tela y cada uno de los segmentos que forman los triángulos invertidos, ¿sí?, el triángulo pequeño hacia arriba, luego el triángulo hacia abajo, que en realidad conforman los triángulos grandes. Deberíamos imaginar algo así, un triángulo que va hacia arriba y apoyándonos en la línea central, el mismo triángulo volcado hacia abajo y así sucesivamente, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. ¿Por qué lo vemos así? Porque este triángulo en la línea de la base no tiene costura, solamente vamos a coser en los lados que hacen el vértice superior de este triángulo. Si podemos ver entonces un lado sin alfiler,
el otro que va hacia el centro sí. Desde el centro hacia el vértice no tiene alfiler y de allí hasta el centro sí. Desde el centro hasta el vértice superior del triángulo no tiene alfiler, pero el que va hacia el centro sí, y así sucesivamente. Para que se comprenda mejor, entonces voy a comenzar con una puntada hacia el centro donde está la línea del doblez. Esta otra segunda puntada queda suelta y así esta donde está el alfiler y la flecha la llevo hasta el centro y tiro del hilo. Esta otra queda suelta. Una vez más hacia el centro, tiro del hilo, esta otra queda suelta y así sucesivamente voy a repetir el efecto. La idea es que en donde está la flecha y al tirar del hilo, la tela donde está posicionada la línea central y donde está el inicio del triángulo se unan, se juntan y hacen como una especie de tablita, ¿sí? Un pliegue cosido. Ahí remato y luego mantengo la línea aquí libre porque necesito ir hasta el segundo punto. Pero no voy a apretar el hilo. Al no hacer eso, estoy generando en el derecho un efecto zigzag que también se repite en el revés. Y lo vamos a ver ahora en el desarrollo de este tutorial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ahora en este momento estoy viendo la tela desde el derecho. ¿Sí? Lo mostré aquí para que se viera más claro, pero en realidad esto se hace desde el revés. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para generar el revés de mi pieza, lo que voy a hacer es tomar el filo superior enfrentando el derecho, o sea, doblando, enfrentando los derechos, y voy a coserlo por aquí, lo voy a dar vuelta y va a quedar un tubo, ¿sí? De tela. Cuando lo doy vuelta voy a ubicar esta costura en el centro. Este es el revés, ¿sí? El derecho está del otro lado. Por el revés yo voy a hacer el dibujo que acabamos de ver, que yo les mostré en la tela desplegada para que se comprendiera. Pero en realidad el dibujo lo tengo que hacer aquí, ¿sí? Y marcar los alfileres en el lugar donde yo quiero que se hagan los pliegues. La posición de los alfileres no es importante. Yo puedo colocar, empezar aquí o al revés, que aquí esté libre y el alfiler esté en este otro lado. Eso no importa. Lo que sí es que debo tener la constante de que en el sector superior de donde estaría el centro de la tela, los alfileres que se juntan van todos en la misma dirección, o sea, en este segmento del triángulo, en este y en este y en este. Sin embargo, en la parte inferior tienen que ser en diagonal hacia aquí, este y dejar libres los segmentos enfrentados, ¿sí? De esta manera estoy creando un efecto de zigzag encontrado, pliegues en un lado y tela suelta en el otro. Yo les voy a mostrar el plegado de la tela y las puntadas desde el derecho. Esto no lo tienen que hacer ustedes lo tienen que hacer del revés. ¿Por qué lo hago desde el derecho? Porque así no se confunden los pliegues que hace la costura que se ve desde el revés. Estamos viendo desde el derecho, pero esto por supuesto ustedes recuerden que aquí hay una costura. Es mejor así. Es bastante complicado para poder comprender las puntadas, pero no es algo difícil, todo lo podemos hacer. Vamos a comenzar desde la base. Recuerden, esta es la línea central, ¿sí? Y aquí está la base de los triángulos grandes que están aquí, ¿sí? Entonces, voy a dar la primera puntada, voy a pasar la aguja de atrás hacia arriba por aquí y luego voy a venir hacia el centro donde está la línea de la plancha y voy a dar una puntada hacia atrás, ¿sí? Como el punto tallo. Aquí vemos entonces la puntada. Esta puntada es equivalente a esta, ¿sí? Recuerden que se repetían todas en la misma dirección. Por lo tanto, aquí tengo que cerrar la puntada. Aquí está el alfiler. En la siguiente no. Y luego invertido está otra vez el alfiler que se repite en esa dirección. Entonces, una vez que doy la primera puntada, voy a tirar del hilo para que este punto se conecte con este y quede cerrado, ¿sí? Aquí. Como vemos ahí, acabo de tirar la hebra y voy a rematar. Aquí tiene que quedar cerrado y no se debe mover más. El siguiente paso ahora es llegar hasta el vértice donde está el alfiler aquí
la continuación del triángulo, pero superior. No tengo alfiler aquí, por lo tanto el hilo aquí va a quedar tenso. Lo vemos aquí, acabo de poner la aguja desde arriba hacia, o sea, acabo de dar una puntada hacia atrás como el punto tallo, o sea, pincho y saco la aguja hacia atrás y tengo el hilo tenso, ¿sí? Porque aquí no hay alfiler. Para que genere un efecto interesante, voy a tirar levemente de la hebra haciendo un pequeño montículo de tela aquí. De esta forma, ¿ven? Acabo de tirar, acorté un poquito el hilo y se crea aquí como un canelón, ¿sí? ¿Ven que se formó aquí un pliegue? Esto, luego, en el derecho del otro lado, me va a crear un interesante efecto. Si yo dejo el hilo tenso como estaba originalmente, no queda mal, pero queda un poco más aplastado, más achatado el efecto. Al tirar un poquitito así, me da este pliegue que por el derecho va a quedar muy interesante. Atención, no tengo que cerrar la puntada. El hilo debe quedar aquí. Y luego voy a rematar. Aquí el hilo queda tenso y queda a la vista de esta manera, ¿sí? Ahora estoy frente al alfiler y me voy a dirigir a la línea central, ¿sí? Observen, aquí está el doblez central. O sea, desde el remate que acabo de hacer del hilo tenso, voy a dirigirme con la aguja por encima, ¿sí? Y voy a dar una puntada hacia atrás para justamente ocupar el espacio donde estaba originalmente el alfiler. Lo vemos aquí, ¿ven? El hilo. Ahora, debo tirar del hilo, hacer que este punto venga hasta aquí y que no se vea en el cierre de los dos puntos marcados. Se vería de esta forma, ¿sí? Aquí voy a hacer un remate. Recuerden que cada puntada tiene que tener un remate, porque no se puede mover. Entonces tengo primer punto de flecha cerrado, hilo tenso y segundo punto de flecha cerrado. Ahora debo partir del centro, que es esta línea, y bajar al vértice que está aquí, donde me marca justamente el alfiler. Aquí, en esta línea, no hay alfiler, por lo tanto el hilo debe quedar tenso. Una vez más, entonces, doy una puntada hacia atrás, o sea, el punto tallo embordado, y tiro levemente del hilo, ¿sí? Acorto la distancia y genero, ven, este pliegue que está aquí por debajo, que es como una nervadura. Entonces tengo primer punto de flecha cerrado, hilo tenso, segundo punto de flecha cerrado, hilo tenso. Y lentamente se está generando el efecto de zigzag, como vemos aquí. Ahora, una vez que remato, recuerden que tiene que estar rematado el punto, me encuentro con la línea que va hacia el doblez central, pero con un alfiler en el camino. Por lo tanto, tengo que cerrar este punto. Voy a, desde aquí, a dar una puntada hacia el centro, donde está la base de este triángulo, en el doblez central de la tela. Desde el remate anterior del hilo tenso voy a dar una puntada y está en dirección de la posición del alfiler original, ¿sí? Donde vemos la flecha negra es donde hay alfiler. Se vería de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Tirar del hilo para que este punto se conecte con este, cerrando esta área de tela. Debe quedar conectada y cerrada. No vamos a ver la puntada ni el hilo en esta sección. Se vería de esta forma y una vez más tenemos primera puntada cerrada, hilo tenso, segunda puntada cerrada, hilo tenso y tercera puntada cerrada. Ahora nos vamos desde el centro de la tela hacia arriba donde está el vértice del alfiler, justamente donde está dirigido el alfiler, el vértice del triángulo superior. Aquí no hay alfiler, por lo tanto el hilo debe quedar tenso. Damos entonces la puntada con
un punto hacia atrás, como vemos aquí, y una vez más, como hemos estado en todas las puntadas del hilo tenso, tiramos levemente y generamos este pequeño pliegue hacia esta arruga. Una vez más rematamos y nos enfrentamos a una posición de alfiler dirigida hacia la mitad de la tela, ¿sí? Desde la última puntada tensa voy a dar una siguiente puntada desde allí hasta la mitad de la tela, como vemos ahí. Al tirar del hilo y cerrar esa sección en una puntada rematada, entonces estamos creando el volumen desde el derecho. Y una vez más, desde ese punto vuelvo a bajar desde el centro de la tela hacia el vértice del triángulo invertido, donde está la punta del alfiler, ¿sí? Este paso lo vamos a repetir constantemente, ¿sí? Aquí es hilo tenso, aquí puntada cerrada, hilo tenso, puntada cerrada, hilo tenso, puntada cerrada, y así hasta el final de el recorrido. Aquí podemos ver primera puntada cerrada, hilo tenso, segunda puntada cerrada, hilo tenso, tercera puntada cerrada, hilo tenso, cuarta puntada cerrada, hilo tenso, y así vamos a continuar hasta el final. En el último paso podemos ver que nuestra última puntada cerrada de esta demostración se le tira levemente y generamos el pliegue. Aquí, por supuesto, antes de dar la siguiente puntada, vamos a hacer un remate. Una vez que hemos terminado todo el recorrido necesario, se vería de esta manera. Y observen que el hilo tenso ha dibujado un efecto de zigzag. En el revés, por el derecho, las puntadas que cerramos son las que generan el zigzag con la tela, ¿sí? Como ven, en el borde superior y en el borde inferior tengo pulido mi aplique. Aquí ahora estamos viendo la verdadera costura. Podemos ver aquí la costura central, ¿sí? ¿Dónde está la puntada cerrada? Está el alfiler. No se lo quité. Observen, aquí está el alfiler donde está la puntada cerrada. Aquí está la puntada cerrada y un alfiler. Aquí también está la puntada cerrada, está el alfiler. Aquí también con su alfiler. La puntada cerrada con el alfiler. La puntada cerrada con el alfiler. Y la primera puntada, aquí está el alfiler que se salió en la foto, ¿sí? En esta primera instancia, desde el derecho, se ve de esta forma. Y vemos que logramos ese efecto entrecruzado de tela, así como que un plano viene hacia un lado, luego cruza y hace otra vez para hacia el otro lado. Es como una especie de choque de telas. Y se ve totalmente errático aquí porque me faltan dos pasos más, que es generar los pliegues en la parte de los extremos y de los bordes, ¿sí? Para dar el acabado final. Pero de todos modos aquí yo ya tengo fijo el efecto del drapeado cosido. Yo voy a tener listo el vestido. Entonces, este es el derecho. Lo que voy a hacer es enfrentar el borde superior de mi holán o de mi aplique, derecho con derecho, llevando, esta es la parte inferior, hacia arriba para coser por el revés, ¿sí? O sea, lo voy a enfrentar invertido y hacerle los efectos de los pliegues superiores. Lo vamos a ver aquí en esta imagen, ¿sí? Yo he colocado el derecho está hacia atrás. Ahora estoy mirando el aplique por el revés. Vean que se ve el hilo tenso. Lo voy a apoyar en el borde, dejando el espacio, por supuesto, que corresponde para el aplique en sí. He marcado en la parte superior donde iría aplicado y allí es donde lo voy a enfrentar. Y voy a hacer estas tablas encontradas, como ven aquí. La tabla encontrada es aquella que doblo un extremo, una tabla, y en vez de seguir todas las tablas en la misma dirección, la próxima la llevo hacia atrás y quedan enfrentadas. De esta manera estoy creando aún más volumen en la parte superior de este aplique. Estamos viendo el revés. Este borde que está aquí es el que luego debo bajar para aplicar en la parte inferior del dobladillo de mi vestido.
como ven aquí, bajo la tela, la llevo hacia abajo y las tablas encontradas generan este efecto aquí de pliegue, ¿sí? Que se ve en la parte superior. En la parte inferior, donde estaría el dobladillo, voy a hacer exactamente lo mismo, las tablas encontradas. Ahora lo que tengo que hacer es traer toda esta parte que está aquí amontonada y bajarla para cubrir justamente esta costura que está aquí. Luego, en los extremos voy a hacer lo mismo, voy a sujetar con alfileres y lo voy a sostener. Puede ser con un hilván o con una costura. Vemos aquí la imagen del otro lateral, que también los pliegues están hechos. Una vez que hice entonces la elaboración desde el derecho, cuando ya está listo, se vería de esta forma. Tengo aquí varias opciones, lo probé varias veces. ¿Sí? Como ven que hace el efecto de los pliegues como un zigzag por un lado y por el otro, y las tablas encontradas colaboran para que le dé el efecto scrunchie, o sea, parece realmente un scrunchie, aunque realmente no lo es. Aquí hay otro tipo de trabajo. Y aquí lo vemos, esta es la mejor foto porque se ve mejor, era otro momento del día, la luz estaba más linda, y esta otra es ya con la pieza bien colocada como si estuviera de pie y se vería así. Aquí el resultado es un poco más suelto. Cuando hice esto dije, habría que tirar el hilo un poquito más para que se genere esto. Esto se generó cuando tiré el hilo. ¿Recuerdan en el paso del hilo tenso? Hay que tirar un poquito del hilo para que se crea aquí este quiebre. ¿Ven? El quiebre se hace más marcado. Les recomiendo que vean despacio cada uno de los pasos y que lo practiquen. Con la práctica no solamente van a adquirir la destreza para el desarrollo de este bordado de capitoné, sino que también van a verificar si el tamaño resultante del drapeado es lo que están buscando. Les presento los patrones terminados que incluyen la representación del margen de costura. Tenemos el vestido largo évasé que tiene la blusa como un solero, son dos piezas, aquí vimos todas las piezas de la parte superior, la delantera y la parte trasera. Además, he incluido los tirantes que consideré de 42 centímetros por 4. Aquí los tirantes ya tienen incluidos los márgenes de costura. Por supuesto, esto varía dependiendo de la altura y del tamaño del busto de la persona, así que esto es una referencia. Cada uno después va a adecuarlo a sus propias medidas. Aquí a un lado tengo el vestido que tiene la copa redonda con el corset. ¿Sí? Tenemos entonces las dos piezas de la copa, toda la parte inferior del corset, delantera y parte posterior. Y también tenemos los tirantes que los hice del mismo tamaño que el anterior. Y en la parte inferior tengo entonces el tercer vestido corto, básico, súper clásico, con el corset básico, el corset que se usa para el inicio del trazo de todos los corsets. Comenzamos siempre con este corset y luego lo vamos adaptando. Inclusive este de copa también se puede adaptar desde aquí. Y la falda, minifalda recta, súper básica. Este modelo realmente lo van a ver infinidad de veces repetido a lo largo de la línea de la historia de la moda, ¿sí? Este es un súper clásico. Por supuesto variando con las telas, los colores y las tendencias. En realidad, los tres vestidos son un básico que deben archivar, ¿sí?, en su sección de patrones, porque seguramente en algún momento van a tener que realizar tanto la falda como los corsets o las blusas de estos vestidos, ¿sí? De hecho, estos mismos vestidos pueden convertirse en otra prenda, como por ejemplo una blusa con peplum, ¿sí?, o la parte superior de un vestido de novia. Luego la falda puede variar con una circular, una medio circular, una sirena. Este trazo de la falda que abrimos con la pinza se puede convertir ampliando aún más o duplicando la falda. Podemos convertirla en una sobrefalda que está muy de moda, que llevan los vestidos de gala. Observen que he dejado un margen de costura mayor en donde iría la costura central, donde luego va el cierre. Y en este caso le di un dobladillo de 3 centímetros porque es una falda recta. Sin embargo, en la falda évasé no, porque estas quedan mejor con un dobladillo pequeño tipo roulotte. Desde luego, estos son los vestidos que van a llevar
el aplique drapeado que aprendimos, que en realidad no existe patrón, simplemente tienen que tomar la medida del lugar de la aplicación y multiplicarla por 2 o por 3, dependiendo la cantidad de pliegues que quieran y la altura deseada, y entonces van a crear, siguiendo el tutorial, los apliques que le van a ubicar a cada uno de estos modelos. Espero que la lección les haya sido de interés. Sé que tiene varios pasos, sobre todo la parte del tutorial del aplique. Como ven, el video es bastante largo, pero ha sido muy provechoso porque tenemos en una sola lección 3 modelos diferentes y además aprendemos una puntada de bordado de una técnica muy interesante que les recomiendo que investiguen y practiquen, porque seguramente la van a poder aplicar en muchas prendas o accesorios, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre esta lección o cualquier otra, o quieren dar una sugerencia de futuros modelos, por favor, déjenlo en los comentarios, que a mí me encanta leerlos, ¿sí? Me encanta interactuar con ustedes. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde además van a encontrar varias opciones de este mismo efecto scrunchie en vestidos y mangas. En la descripción de este video les voy a dejar los links para que ustedes vayan a investigar un poco. Los invito a que me sigan en mis redes, desde allí van a poder dejar mensajes y enviarme las imágenes si quieren que yo interprete alguno de sus modelos favoritos. Desde luego los invito a que se suscriban a este canal, que compartan el video y que me regalen sus maravillosos likes, porque saben que eso ayuda mucho a la comunidad y además a difundir esta técnica de aprendizaje digital de diseño. Ahora sí, amigos, me despido. Espero que les haya gustado el video de hoy y, como siempre les digo, si esta lección les gustó, la próxima les va a encantar. Hasta pronto.